cuando se está enfrentando César contra los galos de Vercingetorix, que la legión no rompe las filas. Y además, la primera línea aguanta. Según las fuentes, hacen un relevo que no se sabe muy bien cómo se hacía, que la primera línea, cuando llevan 2-3 minutos de combate, que es básicamente lo que puede aguantar uno combatiendo cuerpo a cuerpo sin agotarse, se echa para atrás y entra a la segunda línea y así se van cambiando. Aquí no, aquí cuando les caen los germanos encima, se desmontan. Muy Sí, mal, muy mal. Esto es absoluto. No son muy profesionales. Bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de Ecos del Imperium. Hoy tengo el placer de estar aquí con Centurion Magister, historiador, divulgador y recreador del mundo romano, que te has especializado, si no me falla la memoria, en armamento romano y en recreación en cine y en películas. ¿Cómo nace esto? Pues la verdad es que nació un poco de rebote hace algo más de 20 años, cuando estaba haciendo los cursos de doctorado, y ya el tema de tesina y demás se fue derivando temas a ver dónde me meto, dónde tal. A mí siempre me ha gustado mucho el cine y realmente no sé si fue cosa mía, de mi director de tesis o de un amigo suyo que es Fernando Quesada, que todos los que sepan de algo de armamento romano y historia romana saben quién es, en la Universidad de Madrid, y surgió así el tema. Dice, ¿por qué no haces algo de armamento y su representación en el cine? Y así me fui metiendo poco a poco y muchos años después llegué a divulgación, primero en persona, en conferencias, en eventos de recreación y ya pues con un canal de YouTube y en Instagram. Muy bien. Cuando empiezas a estudiar lo que tú sabes de armamento romano o lo que aparece en cine y series, ¿te escandalizas viendo todos los errores que hay o se te sorprendió lo que te encontraste o cómo fue ese impacto al ver lo que había para el público en general? La verdad es que intento ser bueno cuando hago eso. Mi mujer no quiere ver películas de romanos conmigo porque dice que soy muy pesado. Entonces me he llevado muchos choques, pero a lo largo de los años ya he conseguido ir a buscar lo bueno. En vez de, ya están con lo típico, ya estamos viendo lo mismo de siempre, las segmentatas cuando no es, los cascos áticos. Entonces ir a ver y sorprenderte mucho de encontrar cosas que son arqueológicamente correctas y que casi hasta están en fecha. Entonces voy a ver lo bueno para sorprenderme así y darme una alegría en vez de enfadarme todo el rato. Claro, entiendo, esto también lo hablaba con Oscar de Historia en la primera entrevista que tuve con él. Él me decía que cuando fue a ver Gladiator 2, claro, pues intenta así con la mentalidad de disfrutar del cine, porque si bajo la mentalidad de historiador o divulgador, pues no es que te suicidas. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Separar la mente crítica con el disfrute del cine, ¿no? Te puede ser que te pase también eso muchas veces. Es complicado, es complicado. Y Gladiator 2 no es el mejor ejemplo para hablar de disfrutar de cine, pero bueno, ni como historiador, para mí personalmente, ni como historiador ni como espectador. Me llevé una decepción bastante grande. Aunque como había visto el tráiler, tampoco te creas que me sorprendió mucho. Es una pena porque podían haber hecho algo mejor, más entretenido, menos plagio cutre de la primera. Pero bueno, es que también la presencia física de Russell Crowe no llega a tenerla nadie en la segunda parte, entonces, claro, no es un pelín decepcionante a muchos niveles. Curiosamente, que yo poco a poco la voy analizando, tienes cosas de armamento muy, muy interesantes. Vale, pues sí, mira, si te parece, he preparado aquí un clip de la parte primera, Gladiator 1, con Russell Crowe, que para mí sigue siendo, a nivel aficionado, la más entretenida. Luego ya entraremos un poco en tema armamento y tema de gazapos históricos y demás. Creo que también es verdad que en su momento sí que generó un boom por el mundo romano. También hay que ver la parte positiva. Puede ser también que en su momento claro, porque hay como mucho margen entre las películas antiguas. Con antiguas me refiero, lo comentábamos otro día por Instagram, pues Ben-Hur, Julio César, Cleopatra, es decir, películas de los años 50, 60. Es el auge del peplum. Sí, como el prime ¿no? del cine romano, y luego hay un espacio de tiempo muy largo entre ya, pues a lo mejor Gladiator, que es la siguiente película que es ya conocida a nivel mundial, que mueve la gente al cine, que todo el mundo habla de romanos y que, bueno, que con la segunda parte ha habido ahí un sabor de boca un poco agridulce, pero bueno, sí podemos darles ese crédito de que ha hecho su trabajo de que la gente pudiese investigar más el mundo romano, así que esa parte vamos a darle ahí un pequeño voto de confianza. Y lo dicho, comparto contigo pantalla, aquí te dejo la imagen, en cualquier momento si me quieres decir que pare lo voy parando. Yo ahora mismo lo que estoy viendo es a Máximo, sí, con su armadura mixta. Realmente la armadura que lleva Máximo es una mezcla, lleva un peto de la lorica musculata,
que es la típica armadura de romanos que vemos en todas las películas, sobre todo asociada a oficiales, y de la que no tenemos ninguna prueba arqueológica de su uso por los romanos. O sea, hay restos etruscos, hay restos griegos, hay restos en toda Italia, pero ninguno en ámbito romano. Aunque sí está en todas las estatuas. Todos los emperadores se han representado alguna vez con ella. Es muy famoso el relieve de los pretorianos del Louvre, que da el tipo de oficial que llevan esta armadura, y le añade unas sombreras de la Lorica Sementata, que es la armadura que en este momento se supone que es la más potente y la más moderna entre las legiones. Claro, aquí no sabemos si su uso era práctico para los combates, pero entendemos que puede ser el símil a cuando un oficial de ejército actual, vamos a decir, por ejemplo, el ejército español, quiere hacerse pues, la típica foto para el recuerdo, se pone un uniforme de gala, se pone un uniforme para la foto, pero no es un uniforme que llevan en el día a día, es decir, luego pues llevan otra uniformidad. Además es un tema difícil porque saber lo que llevan en combate de verdad, porque los restos, la inmensa mayoría de restos que tenemos de equipamiento romano no han sido encontrados en el campo de batalla, salvo, como comentábamos antes en las pruebas, en Kalkrieg, en Alemania, donde fue la batalla de Teutoburgo y aniquilaron las 3 legiones de Varo. Ahí sí se han encontrado equipamiento que se usaba en combate, porque lo que aniquilaron fueron todo lo que había. 3 legiones que iban de marcha, trasladadas de un sitio a otro, y los liquidaron. Entonces, sí, lo que se ha encontrado ahí, sí sabemos que estaba en combate. La mayoría de los cascos que se han encontrado en ríos, ya sea porque se han ofrecido a los dioses y arrojado al río, o porque cruzando el río se les cayó. Una espada de las más importantes que se ha encontrado, una Gladius, que está en mejor estado, se encontró en Pompeya, en la playa, que un legionario murió aplastado por una roca cuando la erupción del Vesubio. Entonces, en contexto de combate, podemos ir a la columna de Trajano, que son los únicos en los que tú puedes ver qué es lo que llevaba un legionario. Pero claro, todos los historiadores tienen las dudas de si de verdad lo que sale en la columna de Trajano es lo que había. Que ese es un tema que también se puede hablar largo y tendido. Realmente un tema bastante llamativo, sobre todo con respecto a los romanos, es que, por ejemplo, otro tipo de equipamiento, cuando llega Alejandro Magno en el 330 y coge las unidades de su padre, las falanges macedónicas de su padre, el equipamiento que llevan esas unidades pervive en el Mediterráneo prácticamente hasta el cambio de era. O sea, ese equipamiento lo llevan en el norte de África, lo llevan en la franja siro-palestina, o sea, las tropas de Herodes el Grande llevaban el mismo equipamiento que las falanges de Alejandro Magno. Pero los romanos son los que más se ve una evolución. Según se van enfrentando con otros pueblos, van adaptando su equipamiento con lo mejor de ellos. Entonces van modificándose mucho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la famosa Lorica Sementata, que ahora veremos que cuando la llevan los legionarios, no duró tanto, duró 200 y pico años. Pero hay varios modelos diferentes a lo largo de esos 200 años. Perfecto, pues vamos a verlo. Le doy a play para que sigamos viendo imágenes, porque ahora aparecerán legionarios y tropas auxiliares. Mira, ahí se ve perfectamente los cascos. Mira, aquí lo paro y aquí tienes lo que comentábamos antes de los arqueros. Bien, el tema de arqueros, las unidades de arqueros, los Sagitari, son tropas auxiliares, no son legionarios, y el Roma lo que solía hacer era captar unidades especializadas de pueblos que no eran italianos. Entonces, en este caso, los arqueros normalmente eran de la zona oriental y la uniformidad que vemos llevan cota de mallas, que es bastante habitual en todo el Mediterráneo. Llevan arcos recurvados, que eran los más potentes de la época. No se llega a distinguir si son compuestos o sencillos. La diferencia entre los compuestos y los sencillos es los sencillos son una tira de madera y los compuestos llevan varios materiales pegados, hueso, tendones y madera. El casco es un casco oriental que luego será adoptado por todas las unidades romanas. A partir de la crisis del siglo III, ese es el casco que llevan los legionarios. Y el equipamiento que llevan en la película está completamente fusilado de la columna de Trajano. A la columna de Trajano salen los arqueros que llevaba Trajano con sus legiones y van así. Llevan túnicas largas hasta los tobillos, cota de mallas, cascos orientales y arcos recurvados. O sea, entiendo que el historiador de la película, el director de arte, cogió la columna de Trajano y dijo, vea, esto es lo que va, esta es la norma y con esto tiramos hacia adelante. Sí, ahí no varió nada el tío, no le dio a la imaginación, cosa que sí hace con los legionarios. Pues le seguimos viendo para hacia adelante, vamos a ver qué más podemos ver por aquí y vas comentando si quieres cositas que vayas viendo que son interesantes. A ver si sabe. Ahora, bueno. Ahí vemos un señor. Los Scutum, venga, vamos con el Scutum. Sí, voy a poner lo que se ha visto bien. Mira, aquí se ve perfecto. Si quieres comentar. Vale, es
El tema que tenemos con los Scutum también es complicado. Hay restos de escudos romanos, de Scutum, hay 6. Entonces, la mayoría de los que hay son, vamos, hay 2 o 3 republicanos y hay un par imperiales. Entonces, este sería el rectangular, ya es el Scutum del Alto Imperio, como lo vemos en la columna de Trajano. Es más, el diseño que tiene dibujado con las alas y las cartelas para el nombre de la legión y los rayos, que yo no los distingo, pero imagino que estaban. Sí, aparece aquí en la parte central, aparece el nombre aquí de la legión. Unos rayos, en algunas versiones tiene como un cuerno, una espina central, pero ese es de la columna de Trajano, ese es el estilo. Entonces, el problema que hay con los escudos es de ese tipo, con esas características rectangulares y tamaño. Sabemos cómo son, no por la columna de Trajano, sino por uno que se encontró en Dura Europos, que es una ciudad en Siria que fue atacada, fue destruida y durante el asedio una de las torres colapsó sobre los defensores. Entonces, el equipo de los defensores, lo que hablaba antes de lo poco que hemos encontrado de combate, el equipo de los defensores se encontró. Entonces, uno de los escudos está intacto. Y hay que tener en cuenta que son de madera. Por eso tenemos tan poquitos. Entonces, ese escudo está intacto. Entonces, las medidas de todos los escudos que se usan en recreación son las del escudo de Dura Europos. El resto del diseño es de la columna de Trajano. El problema con la columna de Trajano es que no solo sale ese diseño, salen varios diseños. Se sabe qué unidades llevaba Trajano cuando fue a las guerras dacias. No se sabe muy bien qué diseños de cada legión. No sabemos tampoco si cada legión lleva un diseño de escudo diferente, si va por cohortes. O sea, no sabemos nada. Entonces, ahora mismo, prácticamente el 100% de los escudos que llevamos los recreadores son ese mismo, el de la película, con ese mismo diseño, porque es el que venden. Porque no tenemos más opción. O te lo haces tú, o tienes ese. El cambio con el escudo ovalado, que es a lo mejor también el de la etapa, ¿no? El de republicana. A lo mejor de la republicana. ¿Cuándo llega este cambio de escudo ovalado al escudo pues, rectangular? En época de Augusto, parece ser que se le empieza a recortar al escudo ovalado la parte superior y la inferior, con lo cual no queda tan rectangular, pero ya no es ovalado. Es rectangular, pero con las esquinas recortadas. Una de las explicaciones que se ha dado con los años es que cuando los legionarios llevaban en marcha el escudo ovalado, como es muy largo, porque es más largo que el rectangular, les molestaba, les iba golpeando en las piernas al llevarlo cargado a la espalda. Y por eso se recortó. Realmente la protección es la misma. Yo he utilizado este escudo en recreación y te sientes muy seguro, porque no hay hueco por donde meterte mano. Tú te metes ahí dentro y es que te metes completamente dentro. Estás cubierto por los 2 flancos, por arriba y por abajo. Entonces, parece ser que el cambio fue en el cambio de la época de Augusto, se recortó y ya pasaron a ser más rectangulares. Porque realmente estos escudos están hechos con 3 placas de madera y es mucho más fácil utilizar placas rectangulares que ya la forma ovalada, que es mucho más difícil de trabajar. Perfecto. Mira, aquí también aparece el Pilum, pila, también un arma bastante importante. Déjame que adelante, porque creo que más adelante se ven un poquito más claros. Creo que más adelante aparecen ahí varios colocados. Y si quería comentar un poco sobre ellos, porque creo que es un arma, vamos, clave, ¿no? Clave y tradicional de los romanos. Sí, creo que identificativo. vas a poder mejor. A ver si vemos por ahí uno. Pero vamos, el Pilum es un arma identificativa, al igual que el Scutum, es identificativa de los legionarios. Mira, aquí los tienes. No sé si los puedes ver bien. Aquí aparecen aquí como 4 o 5 Pilum, que además se ve perfecto, pues ¿no? La parte esa que tiene de la bola en medio, ¿no? Ahí quería la parte metálica. Ese es muy interesante porque el Pilum, se conoce como Pilum lastrado, porque esa bola lo que hace es añadirle más peso a la punta. Y de nuevo, no hay ningún resto arqueológico de ese en concreto. Lo que sí hay de ese Pilum lastrado, con la bola tan grande, es un relieve, el relieve de la Cancillería, si no recuerdo mal, que son varios legionarios desfilando en un triunfo, que no llevan armaduras, pero sí llevan armas. Entonces, este Pilum está cogido directamente de un relieve. No hay ningún resto arqueológico como ese. Normalmente hay 2 tipos de Pilum, lo que se consideran ligeros y pesados, y los ligeros serían más parecidos a una jabalina. Lo que es el ástil de metal encaja directamente, tiene como un cubo y encaja en la madera, y ya tenemos el pesado, que es el que tiene una lengüeta que se remacha con 2 remaches a la madera, que es el famoso que dicen que se rompía uno de los remaches, cosa que no es cierta, que eso ya es otro tema. Si es que hay tantas cosas que se han dicho a lo largo de los años, que se ha demostrado que no son ciertas. ¿No? Los Pilum doblados o no doblados. Pilum doblados accidentalmente. Vamos a ver, el Pilum no está diseñado para doblarse, está diseñado para penetrar el escudo y alcanzar al enemigo. Porque además el Pilum no es un arma de tiro recto, o sea, tú no la tiras hacia adelante, el Pilum se lanza hacia arriba y como la punta es bastante larga y muy pesada, cuando alcanza cenit cae.
y es la fuerza de la gravedad la que potencia el impacto. Entonces, se podían doblar. Lógicamente, si el pilum falla el impacto y da contra una roca, o da contra el tachón del escudo, contra el humbo, o contra una armadura, un casco, se puede llegar a doblar. Pero la idea no es que se doble, porque además un pilum que impacta en un escudo y en un guerrero detrás del escudo, no lo vas a poder sacar. Sobre todo porque recuerdo que el alcance efectivo de un pilum son entre 15 y 20 metros. Y claro, si tú vas a la carrera, te impacta un pilum, te hiera o no, no te vas a parar a quitarlo. Tirarás el escudo y que sea lo que Dios quiera. Porque además Claro, pesan bastante y desequilibran mucho. entiendo que aquí el objetivo era no tenerlo de vuelta. Te lo lanzo y no me lo haces todo de vuelta a mí. Es decir, que una vez que lo lance Claro. ya no hay más uso, de un solo uso, como quien dice, ¿no? Claro, no da tiempo. Pero el problema es que si fallas el tiro y alguno de los de la segunda línea de los enemigos se para y lo recoge, te lo puede devolver. Es más, en los comentarios de la Guerra de las Galias, Julio César habla en una situación de sitio, que estaban las líneas más estabilizadas, que los romanos lanzaban sus pilum y sus pila, y los galos se los devolvían. Con lo cual no quedaban inutilizados al impacto, aunque fallaran y dieran contra el suelo, porque se los estaban devolviendo. Sí. Entonces, está complicada la cosa. Es otro de esos temas que da mucho de qué hablar. Y me llama la atención que a lo mejor estoy a meterse en camisa de 11 varas, pero no sé si otras civilizaciones, otros pueblos no pudieron o no copiaron este arma tan efectiva contra los romanos. ¿Hay constancia de esto? Ese es un tema complicado, porque realmente es un arma que usaron los romanos y se dejó de utilizar en el siglo IV después de Cristo, por motivos tácticos o por lo que fuera, se dejó de utilizar, pero no hay constancia de que nadie más los usase como los usaban ellos, o sea, como dotación básica. Entonces sí se usan jabalinas, se han encontrado puntas de jabalinas, se han encontrado muchas cosas. Lógicamente, cuando tú encuentras un contexto como, por ejemplo, en el sitio de Numancia, donde se han encontrado en los distintos campamentos y en las zonas de combate, se han encontrado muchas puntas de pilum, no sabes si los tenían los romanos o lo tenían los numantinos, pero asumimos que son de los romanos o como mucho capturados. Pero no es un arma que se identifique con otro pueblo. O sea, lo usaban los romanos. Se cree que es de origen samnita, allá por el siglo V o VI antes de Cristo, que sería cuando los romanos lo adoptaron. Pero aparte de eso, no lo usa nadie más. Perfecto, pues seguimos viendo la imagen, porque también viene una parte ahora que te va a encantar, que hemos comentado antes, que está muy interesante. Vamos a ver un poquito más hacia adelante, que es la parte de la marcha de las tropas. Bueno, aquí también comentamos el oficial de caballería, si quieres comentar un poquito la uniformidad, el tema del penacho, casco y demás. Los penachos se sabe que se llevaban, no se sabe el contexto de uso, porque realmente los únicos que sí incluso la columna de Trajano, los oficiales suelen salir sin casco, con lo cual no se les ve, porque están en momentos de parada o saludando a las tropas. Trajano no sale nunca con casco en la columna de Trajano, creo recordar. Y lo que sí se ha encontrado en lápidas es lápidas de centuriones con la crista transversa, que es la típica del centurión. Se sabe que el centurión la utilizaba porque hay varias lápidas de centuriones con la cresta que es transversal, que es la típica del centurión, y el resto pues no se sabe. Como comentábamos el otro día en un post tuyo, el optio, que es el segundo al mando de una centuria, ahora mismo en recreación se representa con una cresta y dos plumas. Pero eso está copiado de una lápida de un legionario que no se sabe más que era legionario, y entonces a algún recreador británico allá por los 80-90 le gustó y la adoptó. Entonces no se sabe cómo iban los optios de verdad. Pero ahora mismo pues tenemos esa idea, que para que vea que la recreación tampoco acierta siempre. A veces se inventa un poco porque hay muchas lagunas que llenar. Entonces, oficiales con penacho normalmente se ven en las esculturas. Por ejemplo, el relieve de la Cancillería, el relieve de los pretorianos del Louvre, los pretorianos salen con los cascos áticos con sus penachos, como en todas las películas que podamos ver. No llego a distinguir qué casco es, pero creo que es algo más complicado que el ático típico. Tendría que ver la película entera otra vez. Sí, no sé qué armadura lleva ahora mismo, porque no la distingo. Te dejo de hacerlo con el móvil. Para volver a verla. Antes me decías que cuidado con confundir centurión, que son los oficiales de infantería, con los que van en caballería, que tienen otra denominación y no. Que son decuriones. Son típicos error de inexperiencia para no meter ahí la gamba y denominar a cada uno. No pasa nada. La figura que. Todos nos equivocamos. Te cuento, y eso que la caballería ya se sale un poco más de mi tema. La caballería se organiza en unidades de 30 jinetes, que sería una turma, y cada 10 jinetes es una decuria, de 10 decuria. Entonces, al mando de una decuria hay un decurión. Y al igual que infantería, el decurión más antiguo de los 3 decuriones de una turma es el que manda la turma.
igual que pasa con la infantería. Un centurión manda una centuria y si hay un manípulo, que son 2 centurias, el centurión más antiguo de los 2 que manda el manípulo. Y así hasta que llegas al final de la legión. Entonces, eso, la caballería llevan decuriones simplemente porque en vez de 100 en 100, van de 10 en 10. Perfecto, pues seguimos viendo porque ahora va a empezar ya la parte de lo que es el ataque en sí y eso también Lo que la sí, da para comentar cositas que hemos comentado antes y previamente, los viéndolo feelings que tranquilamente. desaparecen. Aquí Eso es, tenemos amigos. los pilos que son poco de adorno, Los pero los pilas pilas que de adorno. desaparecen. Mira, aquí también comentar un poco si quieres, no sé si lo estás viendo bien, se puede ver los estandartes, ¿no? En este caso, Sí, se ve decíamos, un león. sí, pone Félix 3, ¿no? Comentabas que no era el nombre de la legión, sino que era el nombre que se daba por méritos. Es un epíteto, un apelativo. Ahí no recuerdo ahora cuántas hay, pero me parece que a lo largo de todo el imperio, no sé si hubo 7 u 8 legiones con el apelativo Félix. O sea, no es que sea un grupo de legiones. Las legiones del norte son las Félix, es como los cuerpos de ejército en la Segunda Guerra Mundial en la actualidad. El séptimo cuerpo de ejército, pues no. O sea, una legión Félix es una legión, la legión que estuvo acantonada aquí en Hispania desde el año 69 hasta que ya se desintegró el imperio, que es la séptima Gémina, es la séptima Gémina Pia Félix. Y el Félix le viene de, no se sabe muy bien, aparece en un momento determinado, a partir del año 70 después de Cristo, la llaman así. Se supone que fue una batalla en la que ganó y ganaron sin muchas pérdidas, pero no está muy claro. Y es un nombre, o sea, un apelativo que se le da a una legión en concreto por un hecho en concreto. No es un grupo de legiones organizado al mando de un general. Y aquí me llama la atención es que no aparece el símbolo del águila, ¿no? Como si lo tenemos todos entendido, ¿no? Que aparece un león. Es decir, ¿en algún momento se cambió el águila por otros animales? ¿O esto es algo para la película? O... Yo diría que es algo para la película porque, si no recuerdo mal, la incorporación del águila como símbolo único de la legión fue en época de César. O ya César Augusto, entre César y Augusto, a partir de ahí, cada legión antes de eso tenía su símbolo, uno jabalí, un león, toros, y a partir de esa época ya se consideró el águila como el símbolo de la legión. Luego, en los estandartes de las legiones aparecen otros animales y otros símbolos, pero no parece ser que cada una tenía su águila, independientemente luego de que tuviera otro animal totémico asimilado como legión. A veces era por la zona donde se reclutaba, que había distintas zonas. Por ejemplo, Francia, creo recordar que el símbolo de las legiones reclutadas en la Galia era jabalí, aquí en Hispania era el toro, entonces depende. Por ejemplo, la Guardia Pretoriana, de época de Tiberio, se supone que llevaba un escorpión por el símbolo astrológico de Tiberio, que era Escorpio. Creo que era Tiberio, a ver si ahora era Augusto y ya la he liado, pero bueno, ya alguien corregirá eso. Buena explicación, ¿no? de por qué aparece unos u otros. Un poco me llama la atención no ver el símbolo del águila. No, a mí también no me fijé en su momento y es raro, es raro. Igual no quería parecer, se quería destacar un poco, y de todo el mundo pone águilas, pues yo voy a poner un león. Que otra cosa que hay que tener en cuenta del señor Ridley Scott es que, o sea, nada le impide cambiar la historia para seguir para adelante con su película. Claro, yo entiendo que esto es al final modificar la historia con la licencia de dar en pantalla pues lo que sea más visual para el espectador, ¿no? Para el no entendido, que al final pues se lleve un momento ameno, que se venga arriba. Ahora empieza una parte también interesante que antes hemos comentado antes de ponernos a grabar, en el que las tropas están avanzando, pero avanzan a la vez que lanzan las flechas con fuego, lanzan los proyectiles. Y pero eso es moderadamente peligroso. Claro, me comentabas que lo más realista era, primero, quemar toda la zona, o sea, lanzar las artillerías y cuando estaba todo arrasado, ya avanzar con las tropas. Sí, además en este caso los romanos, si tienen tiempo para prepararse, se ha visto en una escena anterior donde se veía un terraplén, donde estábamos comentando lo del león y las legiones Félix, se veía un terraplén y salían unas estacas enormes. Entonces, los romanos normalmente preparan construcciones defensivas, o sea, prepararían un terraplén de tierra con probablemente una empalizada arriba y unas estacas para impedir que les ataquen, sobresaliendo de la empalizada del terraplén. Y en este caso, antes, si tienen tiempo, lógicamente, si no han sido sorprendidos en una emboscada o algo, arrasarían completamente el terreno. O sea, las legiones romanas tienen unas unidades de zapadores, de ingenieros, que nivelan todo. O sea, quitan árboles, quitan malezas, o sea, se dejan un terreno liso para que las legiones, que al fin de cuentas son unidades considerablemente grandes, puedan moverse sin nada que les estorbe. Por ejemplo, ahora yo estoy viendo aquí los onagros
y legiones delante y detrás. Claro, en el momento que los onagros pueden estar disparando artillería, los arqueros disparando, los escorpiones, toda la artillería, todo el mundo disparando, hasta determinado momento en el que las legiones van a entrar dentro del alcance de la artillería, que hay que cortar, porque no te arriesgas a darles a tus unidades, con el desbarajuste que eso puede llegar a suponer. Pero vamos, que el bosque lo veo muy poco despejado para lo que sería algo eficaz. Mira, están aquí avanzando las tropas. Comentábamos también, ¿no? Pues el avance, bueno, pues un poquito regular. Empezamos aquí como un grupo reducido de unos 20 soldados, luego vemos aquí como 100, ¿no? Lo suyo sería que avanzaran por como mínimo, porque aunque la unidad táctica básica en esta época es la cohorte, que son 600, entre 480 y 600 legionarios, podrían ir por centurias, o sea, se formarían por centurias, cercanas las del manípulo y las de la cohorte, porque a fin de cuentas funcionan juntos. Y claro, también depende del terreno. En este caso, como tienen que esquivar árboles, pues se les va a complicar un poco la vida. El terreno es ondulado, es un valle, tienen que adentrarse en el valle, cosa que yo tampoco... Un militar profesional, como se supone que es nuestro amigo Máximo, no avanzaría. Entonces, si tú estás en lo alto de una colina, esperas a que el enemigo suba hacia ti, que suban cansados. O sea, no vas bajando la cuesta hacia ellos. Que suban ellos, que para eso les espero yo aquí descansadito y con una posición elevada. Con esto, bueno, que sí se ve aquí una buena fila de... Cayo Mario se hubiese llevado la mano a la cabeza, ¿no? Viendo este avance bajando de la colina. Si tú puedes escoger el terreno, no vas a luchar en condiciones desfavorables. Entonces, los romanos estaban ya con una posición defensiva fuerte, esperando a que viniera el heraldo que habían mandado para ver si se rendían o no los germanos. Y en vez de esperar a que los germanos carguen contra ellos, bajan ellos la cuesta. Bueno, pues vosotros veréis. Normal que luego se les monte el follón que se les monta. Sí, vamos a comentar ahora si quieres. Mira, aquí se puede apreciar, no sé si ves la imagen, las legiones con todos con los pilas preparados en la mano. Una pila completa de legionarios, escudo delante. Claro, pues yo sin saber mucho, me imagino que al final pues tú te vas a detener, vas a esperar la carga enemiga, vas a lanzar para llevar la vanguardia y luego a aguantar defensivamente. Pero bueno, aquí vemos lo contrario. Exactamente. O sea, aquí lo estipulado, lo normal sería eso, la legión para, sobre todo porque enfrentándose con germanos y con tribus bárbaras, que son guerreros supuestamente desorganizados y que habitualmente van a la carga siempre, por lo menos lo que cuenta tanto César como en épocas posteriores, las fuentes nos lo cuentan, que los germanos cargaban contra las legiones, la legión se pararía, cuando los germanos estuvieran a unos 25 o 20 metros, la primera línea arrojaría los pila. Si les da tiempo, la segunda línea se los pasa a los suyos y los arrojan también, desenvainan y aguantan el impacto. Que esa es la idea básica de funcionamiento de una legión romana. ¿Sabes? Somos infantería de línea, montamos una línea y aguantamos el impacto. Y eso se ve, en la serie Roma se ve muy bien en el primer episodio, cuando se está enfrentando César contra los galos de Vercingetorix, que la legión no rompe las filas. O sea, y además, la primera línea aguanta. Según las fuentes hacen un relevo que no se sabe muy bien cómo se hacía, que la primera línea, cuando llevan 2-3 minutos de combate, que es básicamente lo que puede aguantar uno combatiendo cuerpo a cuerpo sin agotarse, se echa para atrás y entra a la segunda línea y así se van cambiando. Aquí no, aquí cuando les caen los germanos encima, se desmontan. Muy mal. Esto es absoluto. No son muy profesionales. Mira, aquí se cubren con las flechas enemigas. Esta parte entiendo que está bien, pues para usar el escudo. Sí, además se puede, incluso en ese momento se forma un atestudo si hace falta. O sea, la segunda línea para atrás superponen los escudos sobre los de delante, queda todo el mundo cubierto de flechas, no hay ningún problema. Y ya, pues al cuerpo a cuerpo, que realmente es la fuerza de la legión romana en esta época. Sí, aquí se lanzan los bárbaros contra ellos. No hay ahora y eso es una melee que bueno, aquí eso es la de Dios. Pero eso en el cine de romanos es muy habitual. O sea, en cuanto llegan a chocar las unidades, se desmonta la formación y ya se acabó. O sea, ya es uno contra uno. Bueno, en el cine de romanos, en las películas medievales, prácticamente cualquier película. Se salvan, como ya he dicho, la serie Roma, que hacen tanto en el primer episodio como luego ya en la batalla de Farsalia, creo que es en la segunda temporada ya con César muerto. Los enfrentamientos son como tienen que ser. En algún momento se puede llegar a romper la línea y ya es un caos. También se ve muy bien en 300, a pesar de las cosas que tiene 300, se ve muy bien que lo que se hace es una lucha de un muro de escudos, escudo contra escudo, y a empujar. Y el que pierde el empuje va a perder la batalla porque se le rompe la línea y le pasan por encima.
Aquí ahora yo estoy congelado en la formación avanzando. Sí, claro, yo aquí entiendo que lo ideal sería eso, pues estar defendiendo con los escudos para parar el ataque enemigo y entre Sí, sí, escudos eso, los gladios atravesando, apuñalar. cortando, apuñalando, pero aquí hemos visto que no ha habido el lanzamiento de Pilum, ni ha habido detener a la vanguardia enemiga, se ha montado una melee ahí que sabe si quien pueda, entonces bueno. Sí, además Pues, la caballería carga a través de un bosque, o sea, un despropósito total. sí, Lo sí, único, mira, además, una cosa buena que tiene, lo que pasa es que al final la idea es buena, pero la película falla en la ejecución. O sea, la caballería de Máximo, su escolta, porque no, al final no son muchos, no es una unidad de caballería completa. Una legión vendría llevando unos 1.200 jinetes, que realmente es caballería ligera, no es caballería de combate, pero para hacer lo que se supone que hace Máximo en esta batalla, que es rodear al enemigo y atacar por los flancos o por detrás, es súper eficaz. Pero claro, si estás en un bosque, que no te has encargado de prepararte el terreno para combatir. Mira, ahora ya veo a Máximo a punto de dar un espadazo. sí, además me estoy fijando, no lo había visto antes, me estoy dando cuenta ahora que el casco de Máximo lleva un pedazo de penacho negro gigantesco que Vean bien. entiendo que, claro, entiendo que el tamaño del penacho va en relación al rango, ¿no? Porque En las vamos, nunca he películas visto sí. un penacho En las películas, tan grande. pero en la realidad no tenemos ni idea, no sabemos. Sabemos que se llevaban, no está muy claro si se llevaban en combate o no, porque hay fuentes que dicen que dan a entender que sí se llevan en combate, hay fuentes que dan a entender que no dicen nada. En la columna de Trajano los legionarios no llevan penachos en los cascos en combate, tampoco es que sean muchos oficiales, entonces no lo sabemos. Pero en la película, hombre, un tío con un penacho ahí de crin negro ondeando al viento queda patente que es el general al mando de las legiones, porque además es el general al mando de legiones. Aquí en este caso ahora estamos viendo en pantalla, lo hemos comentado antes, la imagen de un Gladius hispaniense. Entiendo que este es más En este caso, ornamentado, ¿no? Sería como el de Gala, podemos decir, y luego saca no, el de batalla. es perfectamente eficaz. Lo que pasa es que, siendo él como es jinete, como va a caballo, y viendo la imagen que ahora lo veo congelado, pero antes sí que lo he visto más o menos claro, es bastante más largo que un Gladius. Un Gladius mide unos 60 centímetros. Esta espada rondará el metro, con lo cual es una espada, una espada de caballería que es más larga que el Gladius. Tú cuando vas a caballo, con un Gladius, que es un arma cortita, porque mide eso, unos 60 centímetros, no te puedes desenvolver bien. Entonces necesitas una espada más larga, que es la de caballería, que luego a partir del siglo III es la que ya se queda en funcionamiento hasta la infantería de las legiones, pero para eso quedan muchos años en esta película. Entonces esa sí sería una espada más larga, no es una Gladius hispaniensis. Claro, supongo que es. Y puede ser ornamentada perfectamente porque realmente, por ejemplo, o sea, que la empuñadura sea más bonita, más ornamentada y decorada, no le afecta para nada al funcionamiento. Sí, vamos, Y además aquí así, se, como el tío tiene pasta, lo demuestra. Eso es claro, otro detalle. aprecia, eso es. Dime, perdona. Por ejemplo, los cíngulos, los cinturones de los legionarios, los que se han visto en lápidas y los pocos restos que se han encontrado, son placas de bronce muy ornamentadas y muy decoradas. Entonces, los legionarios iban al combate con elementos funcionales, pero muy ornamentados, muy decorados, para demostrar, pues eso, que habían tenido dinero, que habían tenido éxito, entonces y porque les gustaba ya cosas bonitas. O sea, entiendo que la uniformidad era general, pero luego tú podías llevar como Relativa. tu extra para decir, oye, que yo he tenido más batallas que tú, o más botines de guerra, o más posición económica, ¿no? Un poco para. Sí, eso es una cosa que sí queda más o menos clara, es que desde época de Mario, en el año 100 a.C., las legiones ya son profesionales, entonces el Estado da el equipo, que no lo paga. O sea, al legionario le descuentan de su paga el coste del equipo. Entonces, según tú vas pasando tus años de servicio en las legiones, puedes mejorar tu equipo. Nadie te impide mejorar tu equipo. Entonces, por ejemplo, es muy evidente los cascos de hierro del tipo son anteriores a los que salen en la película, pero los cascos que se empiezan a usar entre las legiones en el cambio de era, a principios del siglo I después de Cristo, son los que han tomado de los galos contra los que se enfrentó César. Porque los cascos de los galos son de hierro, los de los romanos son de bronce, con lo cual son mejores los de los galos y los van adaptando, lo van evolucionando y lo van mejorando. Entonces se ve una evolución y distintos modelos de lo que han adaptado, van mejorando y los decoran. Y se han encontrado restos de cascos decorados con ejemplos, por ejemplo, los cascos de tipo Hebrón, que son de mediados del siglo I después de Cristo, tienen unas medias lunas de latón en la parte de arriba del casco que no valen para nada, son simplemente decorativas. En las carrilleras una especie de diseño de una casa, entonces son elementos decorativos que sabemos que usaban los legionarios en combate, pues no son cascos votivos ni nada. Entonces sí decoran el equipo.
Con una espada en un general muy ornamentada, muy bonita, es totalmente válida. Aquí tenemos a los emperadores. Sí, Bueno, al aquí ya emperador... la Bueno, yo lo familia veo... imperial, Claro, aquí aquí hay se un puede detalle apreciar. importante, que es que la película no lo... es la trama principal de la película. Yo creo que no voy a hacer ningún spoiler cuando Cómodo asesina a su padre y se proclama emperador, pero históricamente Cómodo ya era César. El César en esta época era el segundo al mando del imperio. Eso quiere decir que Marco Aurelio estaba entrenando a su hijo para sucederle como emperador. Lo tenía en un puesto de prestigio, en un puesto de responsabilidad. No era un niñito que andaba por ahí correteando y ahora me enfado, te mato y tomo el poder. Ya estaba planeado que fuera que fuera su sucesor. Sí, pero claro, para el lore de la película, pues venía perfecto cagarte al padre, poner al otro piel polvorosa y generar... Te voy a decir una cosa que descubrí yo hace muchos años, cuando estuve preparando la tesina y demás. Volví a ver una película que había visto de pequeño, que es La caída del Imperio Romano, en la que Alec Guinness, Obi-Wan de Star Wars, hace de Marco Aurelio. Y ahí lo mismo, ahí Cómodo no asesina a Marco Aurelio, murió, la verdad que murió de enfermedad, por lo que dicen las fuentes, pero no estaba supuesto que Cómodo iba a ser el heredero y al final en la caída del Imperio Romano sí se convierte en el heredero, él manipula y hereda. Y no sé si la habrás visto, la caída del Imperio Romano, la recomiendo a todos los que os guste Gladiator, porque os vais a llevar una decepción brutal, porque Gladiator no es nada original. O sea, es un plagio bastante descarado de la película La caída del Imperio Romano de 1964. Es triste, pero es lo que Scott bebe de estas fuentes de forma descarada, ¿no? Bueno, bebe, se emborracha. Pues me la pongo ahí en Hombre, pendientes, me la pongo ahí sí, a ver si es se muy puede encontrar. interesante. Además sale Sofía Loren, hace de Lucila, la hija de Marco Aurelio y hermana de Cómodo. O sea que la película tiene nivel. Luego sí que hablamos un poquito del cine más antiguo, así que es más adelante comentamos. Cuando acabemos esta parte de actor, empezamos a comentar que me interesa mucho que me des tu opinión sobre este cine de los años 50-60, que creo que fue la época dorada, ¿no?, del cine romano. Y ya por último, aquí también aparece un detalle, mira, aquí ya se lo puedo parar ahí a tiempo. Aquí se aprecia bien lo que te comentaba antes, el pretoriano que tiene en el casco una figura de un águila y el penacho negro. Me comentabas que sí que había quedado restos de este tipo de casco. Ese casco es un resto arqueológico que ahora mismo está datado eso al siglo III. Tenemos que tener en cuenta que esta película es finales del siglo II, año 180 ahora mismo. Y sí, ese casco se encontró hay uno no recuerdo ahora en qué museo está, pero está en Reino Unido y es igual. O sea, tiene la cresta con el águila en la parte frontal, incluso una pequeña visera como si fuera un casco ático, no tan desarrollada como la que lleva el pretoriano. Lo que pasa es que de ese casco lo que no se encontrado son las carrilleras, que son las piezas que protegen la mejilla, pero que sí seguramente llevase porque prácticamente los romanos llevaban siempre. Ahí está, ahí lo veo, ahí ya lo veo bien. Entonces, sí, ese casco en concreto está basado en un modelo real y arqueológico. Y, por ejemplo, el casco de los legionarios, que ahora se ve un poco ahí detrás de Máximo. Sí, este de aquí, ¿no? Ese casco es un diseño muy simplificado de un casco de finales del siglo II y principios del siglo III que encontraron en Alemania, en Niedermontag. Se escribe, como es en alemán, lleva diéresis, lleva de todo. Es un casco muy característico y que es muy conocido y es muy, muy similar. El resto arqueológico es mucho más complicado y más decorado que el que llevan los legionarios aquí, pero por lo menos se asemeja a un modelo que se usaba en la época. Lo han simplificado mucho, pero es muy similar. Y las segmentatas de los legionarios, sacas alguna imagen por ahí y te cuento cosas graciosas. Sí, déjame ver si te encuentro aquí alguna que se vea. Es que tiene una peculiaridad las armaduras que salen en Gladiator, que hice una investigación, hice ya un vídeo en su momento, y es que realmente las lóricas segmentatas que se han encontrado y las que se representan, tanto en la columna de Trajano como la de Marco Aurelio, como en distintos arcos y demás, cubren todo el cuerpo. O sea, la abertura de las armaduras es frontal y posterior, a la altura de la columna. Ahí se atan o se enganchan con cierres metálicos y la banda va, pues eso, de costado, o sea, de frente a espalda, cubre todo el costado. En todos los modelos que se han encontrado y todos los modelos que se han representado. Sin embargo, las de esta película, lo que lleva, no sé si las estás viendo ya, es una placa frontal, o sea, distintas placas frontales, pero no llevan nada en los costados. Llevan como una tira de cuero uniendo las dos placas, la parte frontal y la parte posterior.
Entonces, es una armadura que, habiendo como hay tantos restos arqueológicos y conociéndose como se conocen, no sé por qué se han inventado esa versión. Estuve investigando y lo que encontré yo más similar a la armadura que llevan es, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes tenían unas unidades de asalto a trincheras que llevaban exactamente una armadura de placas, una armadura de bandas, pero los laterales no los llevaban cubiertos. Y eso es a lo que más se parece a las armaduras de Gladiator. Que a saber qué se le pasaba por idea al diseñador de producción cuando hizo esto. Porque pues no sé por qué no llevan los costados protegidos. Es muy desconcertante. Bueno, pues la verdad es que has explicado muy bien puntos importantes. Hemos visto una escena de 4 minutos más o menos, que es la parte inicial, yo creo que es la parte más épica de la película, en la que pues eso, se ve ahí, bueno, no sé si la palabra es errores o licencias, bueno, hay un poco ahí De todo un poco. de todo. Es que al final es muy complicado porque realmente uno de lo que están de acuerdo todos los historiadores que tocan cine, yo toco más arqueología que lo que es historiografía, pero que todos tenemos una idea de cómo es un romano. Y entonces, si ponen algo que no se parece a esa idea, a los espectadores en general les va a chirriar. Te pongo un ejemplo. Hace unos años coincidí en un evento de recreación con los tardorromanos, con el siglo IV, y esos pobres hombres están hasta las narices de que los llamen vikingos. Porque realmente el equipamiento militar en Europa, desde el siglo IV, V hasta el siglo X-XI, prácticamente no varía. Entonces, claro, ahora mismo, en ese momento estaba la serie Vikingos en auge, porque fue hace ya varios años, estaba la serie Vikingos en auge, esos señores parecen vikingos. O sea, llegan cascos de tipo normando, con protectores nasales, escudos redondos, cotas de mallas, espadas largas, pero son legionarios romanos. Entonces estaban las criaturas, es que siempre dicen que somos los vikingos, y no, son romanos. Sí, yo entiendo en este caso, corrígeme si me equivoco, que si, por ejemplo, la película hubiese puesto lo que fuese una batalla lo más real posible, no queda tan interesante o tan divertido de ver que lo que realmente muestran en la película. Es decir, si hubiese una batalla Claro. recreando tal cual la forma de luchar, de moverse y demás, pues sí, es una batalla romana, como pasó, pero a nivel audiovisual, a nivel de entretenimiento, pues no te transmite esa sensación de hostia, que a lo mejor pierden, que sí, que no, que se lían todos ahí entre ellos, que aparece otro protagonista solo contra el peligro. Es decir, se pierde esa epicidad. Que hace el general cargando por ahí en medio. O sea, realmente, con las fuerzas que se ven de germanos en esa batalla, los legionarios lo tenían mascado. Ellos tienen, es que no tendrían ni que salir, bueno, saldrían de la fortificación, pero los legionarios, las legiones son de combatir a campo abierto, pero entonces realmente lo que habría pasado sería despejar completamente el terreno de combate, formar no sé cuántas legiones tiene, puede ser las legiones Félix, pero no sé cuántas tiene. Normalmente, un general de ese nivel, que me lleva más de una legión, llevaría 4 legiones. 4 legiones a 6.000 tíos por legión, más sus auxiliares, incluidos arqueros, infantería y caballería. Se podía juntar máximo tranquilamente con 40.000 hombres, entre unos y otros. O sea, así a lo tonto. Entonces necesitaría mucho sitio para situarse. Se sitúa en el campo de batalla, sitúa su infantería, sitúa sus caballerías a los lados por si acaso, la artillería detrás, los arqueros, y ahí los germanos, tal y como iban organizados, no habrían durado nada. O sea, el bosque vendría ya quemado de casa, habrían quemado el día anterior, habrían talado los árboles, sería totalmente diferente. Entonces, sería una carga de señores con pieles, que de la pinta de los germanos esto ya lo haremos otro día, porque no sé lo que parecen, pero unos señores vestidos con pieles que parecen sacados de las cuevas ahí prehistóricas, cargando contra un muro de escudos y de hierro que probablemente no llegasen ni al cuerpo a cuerpo. Porque sin escudos y sin armaduras, entre los escorpiones, la artillería ya más grande, los arqueros y las salvas de pila, ahí nadie llega al cuerpo a cuerpo. Entonces pero bueno, es espectacular, que el bosque arde, Máximo cabalga a través de las llamas, no sé qué hacía el general al mando de todo ese tinglao, cabalgando a través de las llamas, en vez de estar detrás viendo a ver qué está pasando, porque él tendría que estar más atrás dirigiendo a sus 4 legiones. En la derecha está perdiendo un poco, meterle reservas, cosas más de general, no de... Se montaron ahí un Alejandro Magno que realmente sí que hacía eso. O sea, Alejandro Magno era el que se ponía primero con su caballería, o sea, y los de infantería, sus compañeros, sus amigos, se encargaban de dirigir la batalla. O sea, y él tiraba con la caballería y se metía a saco. Entonces, es un concepto diferente. Los romanos eran un poquitín más cuadriculados a la hora de hacer la guerra. Aquí me habría gustado ver, no sé si aquí en un futuro esto se podrá hacer o no, esto ya hablamos un poco estoy un poco ya divagando,
Pero me parecería interesante ahora con el tema de las inteligencias artificiales, con el tema de los vídeos recreados con inteligencia artificial, si habría opción de poder usar estas imágenes de la película con IA para que se viese cómo habría sido si realmente fuese todo histórico y con el rigor de lo que creemos que como has dicho tú, cómo habrían usado los romanos, de qué manera, decir, y seguramente pues no habría sido tan divertido como al final nos ofrece Discord, que pasa es cine, ¿no? O sea, que diferencia historia con cine, ¿no? Historia con cine. Poder ver, hay muchos canales en YouTube y mucha gente que también en Instagram y demás, muchos especialistas ya en ejército, que sí que han recreado con infografía batallas, pero claro, recrean los movimientos. Entonces tú, claro, vas viendo, pues eso, los movimientos envolventes, cómo avanza la cabeza. No sé yo si alguien ha llegado a meterle... Porque la inteligencia artificial ahora mismo falla en muchas cosas. Yo cada vez que veo un vídeo de esto, ya sea en YouTube, en Instagram, que utilizan inteligencia artificial para explicar algo, me llevo las manos a la cabeza porque no, el armamento no se parece en nada a lo que tiene que ser. Entonces, pero bueno, digo yo que iremos avanzando ya no solo en manejo, sino en conocimientos. Entonces, sí que hay eso, muchas recreaciones de la batalla de tal, y puedes ver, pero eso, no ya al nivel que está esta, que baja hasta, claro, lo bonito o lo divertido que tiene esta batalla es que nos lleva al barro. Ridley Scott nos prepara la batalla, la lanza y nos mete dentro. Que igual no teníamos que haber entrado dentro con Máximo, sino con algún legionario, pero bueno, es lo que, por ejemplo, te digo, en la serie de Roma hacen lo mismo, o sea, se ve cómo organiza la batalla, la lanzan y el cámara se mete dentro de la batalla y vemos cómo se matan los legionarios. Y pero no estaba César ahí en primera línea empujando a la gente, oye, que voy yo aquí a matar aquí a los galos. Estaba... Bueno, curiosamente eso lo hizo César en una ocasión, según sus crónicas, que la legión, creo que fue en el sitio de Alesia, que las legiones ya estaban perdiendo empuje, iban retirando, y se bajó del caballo, cogió un escudo, desenvainó, apartó a todo el mundo y se puso en primera línea. Entonces, claro, cuando tu general está en primera línea, y más alguien como César, con el carisma que tenía, echaron para adelante todos. O sea, sí ha habido casos, pero en este caso, que sea el general, es que cuando la batalla está, no sabemos si ganada o perdida, porque no nos enteramos. No hacía falta, ¿no? No hacía falta. Carga por un bosque con la caballería. Pues si ves que estás perdiendo, que las fuerzas, o sea, tus legiones pierden fuerza, van retrocediendo y te ven entrar a ti por detrás o por un lado con la caballería, pues entonces ya es otra cosa. Pero ahí desmontado, porque además carga, pero pierde al resto de jinetes. Porque cuando lo derriban del caballo está solo. Están todos ahí, además, con toda la gente que tenía que haber en ese bosque, les tienen sitio para moverse ahí y para soltar dobles y molinetes. Pero bueno, la película resulta bastante espectacular. Tiene fallos históricos gordos y que además que eran evitables, y otros que además son fallos históricos heredados de la caída del Imperio Romano. Pues te voy a poner un ejemplo, que eso me lo dijeron a mí en primero de carrera, no había salido Gladiator todavía, pero sí la caída del Imperio Romano. Lucila, el personaje, la madre de Lucio, hija y Marco Aurelio, interés amoroso de Máximo y tal, la de verdad muere en el año 182. Con lo cual, toda la trama de Gladiator, pues no puede pasar, pues esa señora no está, se murió. Entonces es un tema que, bueno, que es lo mismo de siempre. Pero eso ya pasa en la caída del Imperio Romano. En la caída del Imperio, como es Sofía Loren, pues tú tampoco vas a contratar a Sofía Loren en 1964 y matarla a los 10 minutos de película. Te la mantienes hasta que acaba la película, aunque ese personaje llevase muerto 10 años. Claro, pero para el lore de la película, pues viene bien que con el romance con el protagonista, con el hermano, da este juego. Muy bien, pues también te quería hacer otra pregunta. Dime. ¿Puedes comentar qué tipo de fallos has visto que son los más frecuentes en este tipo de películas, que hayas visto que se repiten mucho a nivel de... Han sido a nivel de armas, a nivel de época incorrecta, materiales, pues, modos de combatir, es decir, ¿qué es lo que más se repite recurrentemente? Pues todo. Además es que encima, como van bebiendo unas de otras y heredando unas de otras, al final realmente tenemos siempre lo mismo. O sea, el legionario romano aparece prácticamente en casi todas las películas. Una visión que tenemos todos es los legionarios de Asterix, con su escudo rectangular, su casco ático con la bolita o con una anilla en la cabeza y una loriga segmentata que más parece una camiseta de tirantes. Pues eso se ve en prácticamente todas las películas de los años 60, de los 70, incluso cosas más modernas. Hay también una versión de la loriga segmentata de cuero, además con hombreras, que está basada en una figurilla que está datada en el siglo II, que ahora mismo está en el British Museum. O
sea, una figurilla de unos 15 centímetros. Si tú buscas legionario romano British Museum, te sale esa figurilla en internet. Es bastante bonita. Además, es un legionario con barba, cosa que es llamativa, porque a partir de época de Marco Aurelio, no, a partir del siglo de época de Adriano, que le gustaban mucho los griegos y se dejó barba, a partir de ahí sí es más habitual ver romanos con barba. Hasta entonces no era tan normal ver gente con barba. Entonces esa figurilla es de siglo II, aparece con barba, y esa armadura sale en montones de películas. Vamos, creo recordar que hasta en Ágora, en la película Ágora, la armadura que llevan los legionarios es esa armadura, y dado la época en la que transcurre Ágora, esa armadura ya no estaba en uso. Entonces, armadura, siempre un problema. Los oficiales, lo mismo, están todos, lo diré, basados en el relieve de los pretorianos del Louvre, con su casco ático, que es el de la visirilla, con sus penachos, sus armaduras musculadas, lo mismo, ni de los cascos áticos ni de las musculadas tenemos referencias arqueológicas. Entonces, pues también mal. Pero quitado todo eso que se pudo usar o no se pudo usar, la inexistencia de formaciones de combate, como hemos visto ahora en Gladiator, en prácticamente todas las películas, salvo en Espartaco, la de Kubrick, que ahí Franco prestó un montón de militares, entonces esa gente iba preparada, iba a la guerra preparado. Entonces ahí sí se mantienen formaciones y sí se ven formaciones en el campo de batalla, es muy interesante Espartaco a ese respecto, que no mantiene formaciones siempre, pero eso pasa en las películas medievales. O sea, tú coges dos ejércitos, mira el mismo Braveheart, echan a correr, chocan en medio y a pegarse. Entonces, el problema principal que le veo es siempre la uniformidad absoluta. Vemos en Gladiator, todos los legionarios van igual. Como mucho, alguno lleva una venda en la cabeza. Entonces, realmente, eso no sería así. Porque a ti, o sea, sí, vamos, si tú acabas de entrar a la legión y te dan tu equipo, pues todos los 100 o 200 reclutas nuevos de esa legión ese año van a ir igual. Pero los que llevan 2 años ya se les ha estropeado algo, lo han tenido que cambiar, han perdido algo, lo han tenido que comprar en otro sitio. Entonces, ya va variando. Además, el material, había varias, digamos, fábricas de material para repartir a las legiones, con lo cual, si tú estabas en una zona pero te trasladabas a otra, ya el equipo que te daban para sustituir al que tenían ya no era igual, ya era diferente. Entonces, en unidades que llevan varios años en campaña, que vaya todo el mundo tan exactamente igual, pero que eso pasa en todas las películas, no solo en Gladiator, en todas las películas, es un fallo gordo. Que tiene su explicación y es la pasta. Tú produces en masa 200 o 300 armaduras para dar a los protagonistas y a los extras para que hagan bulto al final, o 10 o 12.000, entonces al final pues va todo el mundo igual porque es más barato. Y un tema que sí llama mucho la atención en las películas, como han dicho, de las antiguas, son lo que vienen a llamar los historiadores de cine los stock shots. Que eso es que tú coges, estás haciendo una película de romanos, necesitas una escena de batalla y como tu productora ha hecho ya 4 o 5 películas de romanos antes, coges de una de las películas la escena de batalla que te cuadra y la enchufas directamente. O sea, yo es que no me acuerdo qué es, tendría que buscarla, pero hay una película de los años 60, italiana, en la que, sin que tenga mucho sentido con la trama, los legionarios pasan a ir vestidos de blanco y a luchar en un río. Y todo eso es porque la escena final, de batalla final, la cogieron de la película Constantino el Grande, que tenía más nivel y más presupuesto. Entonces, esta película, que era de menos presupuesto, cogió una batalla completa de otra película, la enchufó en su metraje y así acabó su película con una batalla que no tenía nada que ver. Y ahí se quedaron. Tendría que buscarla porque no me acuerdo cuál es, pero es que me hizo muchísima gracia cuando la estaba viendo. Pues también te iba a preguntar, ahora que hablabas de las películas antiguas, si has notado eso, muchas diferencias entre películas, pues hemos comentado, Cleopatra del 53, Julio César del 53, Cleopatra del 63, Ben-Hur, esta también que me comentabas. Hay mucho salto entre las antiguas y las nuevas, es decir, ha habido mucha degradación de la historia con las películas más actuales. No ha habido mucha diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Se pasan la historia bastante por el forro todo, los de antes y los de ahora. Y al final el equipamiento estamos en lo mismo. O sea, van heredando. Por ejemplo, los cascos de la serie Roma. La serie Roma tiene ya 20 años. Los cascos que llevan los legionarios en la serie Roma, que son lo mismo, son una versión. No hay ningún resto arqueológico que sea como ellos. Han pasado por un montón de películas y series de romanos en los últimos años, de menor presupuesto, pero han pasado. Entonces, el tema es que, claro, el equipamiento, tú puedes construir para una producción un montón de equipamiento, lo llevas a un almacén y otro lo alquila. Los cascos de Gladiator, no sé si recordarás la serie Hispania la leyenda de Antena 3. Sí.
Pues los cascos de los legionarios de Gladiator se utilizan en Hispania la leyenda. Teniendo en cuenta que Gladiator transcurre en el 180 después de Cristo e Hispania la leyenda en el 140 antes de Cristo. Ahí hay 300 años de variación y son los mismos cascos. ¿Por qué? Porque los identificamos como romanos y al final pues da igual. Entonces, y no solo usan los cascos, los pila lastrados también aparecen. Un remix de equipamiento, de armamento, Sí, pero sin eso siempre. lo que sea, y al final pues dejando el rigor histórico pues para la altura del betún, ¿no? Dejando que el público en general... Claro, realmente el rigor del armamento no les importa mucho, tienen que parecer romanos, porque lo mismo, lo que te he dicho antes, o sea, si se centrasen más en lo que sería, no nos iban a parecer tan romanos, porque tenemos una idea, por lo menos la inmensa mayoría del público tiene una idea de cómo es un legionario romano, que viene a ser el de la columna de Trajano, que es en los que se basa Asterix. Entonces, si te sales de ahí, ya chirría. A mí no, evidentemente, pero a la gente, al público en general le chirría. Entonces, tienen que tener un equilibrio. Yo al final pienso que siempre el problema siempre es el mismo. Uno, el presupuesto, que si vas escaso de presupuesto, pues tiras de lo que ya hay construido. Pues alquilas de otras productoras o de una empresa que lo hizo para tal, entonces vas recopilando armamento de otras producciones, o al final pues, la gente tiene que ver algo que reconozca. Entonces, la mezcla es esa. Entonces, historiográficamente, el armamento pues lo tratan regular. También a veces te sorprendes con producciones de los años 80. Creo que la serie original Anno Domini, que es de los 80, que sigue la vida, Cristo no, ya ha fallecido Cristo, sigue los primeros años de los apóstoles, ahí en Jerusalén, y tienen cascos arqueológicamente correctos para el sitio y la época. O sea, tienen cascos de mediados del siglo I después de Cristo que están expuestos en museos y entonces dices, alucinante. Pero luego llevan una lorica segmentata de cuero, que es un tema aparte que no está muy claro si existe o no. Yo creo que sí que existieron, por lo menos en zonas cálidas, porque ponte tú, con el calor que tiene que hacer en Jerusalén en verano, una armadura de metal dándote el sol ahí todo el día. O en Egipto. Entonces, hay zonas donde yo entiendo que además hay restos. O sea, en Egipto se encontró una armadura muy similar a la lorica segmentata del siglo II después de Cristo, pero es de cuero. Y en el sarcófago de Porto Nacho, que también es de final del siglo II, se conservan restos de pigmentos de una armadura segmentada y son marrones. Entonces, probablemente lo que a ese señor le pintaron fue una armadura de cuero. Entonces, tenemos ahí el problema. Pero eso sí lo reflejan las películas, curiosamente. Las armaduras de cuero sí, que se usarían, aunque no está a 100% seguro, y otras cosas. Y ya tema historia pura y dura, pues Gladiator tiene errores muy gordos, como uno que me encanta, y es que Lucio Vero hijo tiene 11 años, no tiene 11, no, ¿cuántos tenía? 9 creo que tiene en la primera película, tenía 8 o 9 años en Gladiator en el año 180, pero su padre había muerto 11 años antes, en el 169. Que eso es historiografía, eso está escrito por las fuentes y ya está. Entonces ya eso ya nos lleva a lo que sería la segunda. Ahí vino la cigüeña, o no sé quién apareció ahí, porque... Vino Máximo, pasó Máximo por ahí en un despiste. Otro tema importante en Gladiator, y es que Máximo dice que nunca ha estado en Roma. Entonces, un patricio romano, porque si no eres patricio de clase senatorial no vas a ser general de nada, que no haya pisado Roma en su vida no se lo cree nadie. O sea, tú no puedes llegar a ser un general de 4 legiones sin haber hecho carrera en Roma. Y más un hispano, con la que ya después de Trajano los hispanos éramos la leche en el imperio. Entonces, es complicado de pillar. Pero hay muchas cosas que... A mí lo que más me molesta son los errores innecesarios. Por ejemplo, el del niño, que más da que el niño tenga 11 años que tenga 8. Dime, pues tiene 11 años, pues ya está, pues es hijo de su padre, tiene 11 años, no hay ningún problema. ¿Que Máximo no está en Roma? Pues sí, está en Roma, no pasa nada. Entonces, son tonterías que desvirtúan un poco la parte histórica de la película sin necesidad. Más allá de que lleven una armadura que no existe o que sea muy antigua. Al final, los productores de la serie Roma lo decían en los documentales, que nosotros buscamos verosimilitud. Que parezca, que sabemos que no, pero que parezca que lo que usamos podría haberse usado. Perfecto, pues quería también, ya para un poco para despedir la entrevista, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, yo estaría aquí hablando horas y horas, pero el tiempo entiendo que es limitado. Te quería pedir que me enrollo mucho. Seguimos, ¿no? No te preocupes. Te quería comentar si me puedes, bueno, a mí y a los espectadores que nos estén viendo, si nos puedes sugerir, vamos a poner película, serie, libro, que para ti, en tu experiencia, traten mejor, de forma más fidedigna, el mundo romano como fue en ese momento. ¿Qué tú recomendarías para verlo, para investigarlo? ¿Tienes por ahí? Hombre, serie, tengo pocas dudas, porque la serie Roma
a pesar de que tiene cosas que lo mío que es el armamento, que no son del todo, no están del todo bien hechas, pero sí pueden llegar a haber pego. La serie de Roma es magnífica, o sea, retrata el final de la República y el inicio del Imperio con la muerte de César y el auge de Augusto, lo hace muy bien, además unos fondos, unos decorados espectaculares, está realmente muy bien como serie. Como película, no es exactamente una película porque es una especie de docudrama, es medio documental, medio película que hizo la BBC hace varios años, que es Aníbal, el peor enemigo de Roma, que ahí sí que el armamento, aunque está también muy uniforme, es de la época en la que se representa y te cuenta, pues eso, desde la perspectiva de Aníbal y desde la Escipión, lo que fue el enfrentamiento de la Segunda Guerra Púnica. Es bastante interesante a nivel armamento. A nivel histórico también está bien hecha, pero eso es como un TV movie, porque es una calidad menor, es para televisión, pero es bastante interesante. Y libros, sé que somos españoles y tenemos a Posteguillo, pero yo soy tremendo fan de la colección de los centuriones de Simon Scarrow, que me parece que a día de hoy va por el libro 17. O sea, que da igual cuál pillo. Yo empecé en el séptimo y ya me fui hasta el primero y volví y los fui pillando todos. Y está muy interesante porque realmente son 2 centuriones de una legión que empiezan en Germania, luego los trasladan a la invasión de Bretaña y van avanzando, los van moviendo por todo el imperio. Simon Scarrow era profesor de historia, ahora es escritor a tiempo completo, pero era profesor de historia, y hace como un poco como este hombre, como Ridley Scott. Cuando hay una batalla te mete en el barro. O sea, porque como los 2 protagonistas van en primera línea de combate, tú vas con ellos. Entonces son novelas de aventuras a fin de cuentas, aunque son dentro del ejército romano, pero a mí personalmente están para mí muy bien narradas, bastante fieles al equipamiento de la época y a la historia de la época. O sea, entiendo que son unos diarios de legionarios que están contando lo que está sucediendo, pues a medida que avanzan los conflictos, pues me apunto las 3 sugerencias que me das, me las apunto y para verlas. De todas maneras, también dejaré abajo en la descripción el vídeo que tú tenías grabado también, que comentabas que habías grabado un vídeo para tu canal sobre el tema de, si no recuerdo mal, me dijiste que era sobre las armaduras, no sé si lo tienes grabado ya o lo ibas a grabar, un tema de... Sí, no, sobre la Lorica Sementata tengo, por un lado, uno explicando lo que es la armadura en sí y luego otro analizando los cascos y las armaduras, lo que sería el armamento defensivo de la primera de Gladiator, lo que hemos estado hablando ahora, pero claro, como yo solo hago shorts, hago vídeo de entre 1 y 3 minutos, entonces no profundizo mucho nunca en un vídeo para no aburrir. Cosa Pues que dejaré tu habré playlist por ahí abajo tranquilamente. para que lo puedan estar ahí viendo ahí tranquilamente y ver bastante información, que la verdad es que yo he estado viendo por encima y lo que he visto me ha parecido muy interesante, tenía que darte la enhorabuena. Y ya Muchas para gracias. despedir, siempre me gusta comentarle a cada entrevistado si me pueden hacer una propuesta en base a lo que hemos estado hablando, un poco lo que has ido viendo, que vas viendo que me gusta, ¿no? Que las preguntas que te voy haciendo. Si me puedes dejar, si no es un compromiso tampoco para ti, me da igual que sea Pues, historiador, divulgador, escritor, alguien que tú consideres que podría estar bien que le traiga el programa y charle con él y hablemos sobre el mundo romano. ¿Quién crees que podría estar bien? Pues la verdad es que no tengo ni idea porque como divulgador llevo muy poquito tiempo y realmente con la gente así que más o menos tiene mucho nivel no tengo yo especial contacto. Entonces no sé si tú que estás en Madrid igual podrías conseguir contactar con Fernando Quesada Sanz, que es profesor de la Complutense, que vamos, es el que más sabe de armamento ibérico y romano en lo que es en España y parte del extranjero. Y no sé hasta qué punto, vamos, yo comí con él hace muchísimos años, no creo ni que se acuerde de mí, porque hace ya muchos años que no trato con él, pero sí que es una auténtica personalidad en todo este tema. Perfecto, pues me Y la si no, apunto ahí como pendiente. tengo otra opción de un poquito menos nivel, que fue profesor mío en la facultad cuando estudié historia, que es Alberto Lorrio, que es de la Universidad de Alicante, que también es gran cosa. Este ya es más de tema ibérico y armamento, pero claro, mucho del armamento romano se basó en el ibérico. Entonces igual también sería... Lo que pasa es que él ya es más dedicado al mundo ibérico que Fernando Quesada. Bueno, yo Pero encantado cualquiera de de esos traer dos, aquí a si gente que acceden, quiera con conocimientos, que quieran compartir sus experiencias, lo que saben del mundo romano, también aprender yo, que esto también lo hago yo sobre todo por aprender el primero, y si aprendiendo yo consigo que más gente se interese por esto, descubran cositas y quieran profundizar un poco más, pues me di por satisfecho. Y nada, pues Magíster, pues quería darte las gracias por este tiempo. Llevamos ya un poquito más de una hora. Se me ha hecho no corto, está la mal. verdad. Pensé que
que iba a ser más rápido, pero la verdad es que ha estado perfecto. Me enrollo mucho. Espero que podamos estar... No te preocupes. Espero que podamos estar en siguientes veces comentando otras películas, otras producciones romanas o más de armamento. Ojalá que tenerte por aquí más veces. Y lo dicho, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer estar contigo y seguimos en siguientes veces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este episodio de Ecos del Imperium también está disponible en Spotify, iVoox y YouTube. Escúchanos donde quieras y sigue explorando el legado de Roma. Ecos del Imperium. La historia con voz propia.